Hablemos un poco acerca del origen. Crear al hombre para tener esa comunión. Comunicación es eso, es una... Dios los eliminó para siempre. ¿Qué pasó allí? Porque es que sin duda, mi hermano, que sin comunicación nunca nos vamos a llegar a conocer. La oración es hablar con Dios, pero también la oración es oír a Dios. Entonces, mire la importancia de que en la oración no solo yo hablo, sino que en la oración yo escuche. Saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos a esta nueva sección de nuestro canal. Queremos hoy compartir con ustedes un tema importantísimo acerca de la comunicación más allá de lo natural. Y tenemos como invitado especial a un gran amigo, el pastor Freddy Balsa. Me ha acompañado pues en esta carrera de fe de ministerio por más de 30 años y vamos a disfrutar acerca de la comunicación de distintos aspectos o perspectivas. Freddy, Mi querido hermano, gracias por la invitación y darle apertura a este canal para mí es un privilegio. Estamos aquí, mi hermano, yo creo que para compartir un montón de cosas y tocar unos temas que van a ser de mucha bendición y que va a ser importante tocarlos. De nuevo, gracias, mi hermano, por invitarme hasta a este canal que Dios te ha dado. bueno, para nosotros es un gran privilegio, Freddy, tenerte con nosotros en este espacio. Sé que vamos a edificar muchas vidas y vamos a hacer un canal para que muchas personas puedan encontrar respuesta a sus necesidades. Hablemos un poco acerca del origen, el origen de la comunicación entre Dios y el hombre. Hermano, yo creo que la iniciativa y que todos podamos llegar a entender es que la iniciativa de comunicarse nació fue en el corazón de Dios. Dios tenía un mundo perfecto en el cielo, un mundo de perfección rodeado de ángeles que solo obedecían sus órdenes. Y de ese mundo perfecto, pues ya sabemos que surge esta rebelión de Lucifer que se convierte en lo que hoy llamamos diablo. Y Dios allí es donde ve la necesidad de crear un ser conforme a su imagen, a su semejanza, con ese propósito de tener una comunicación, de tener una relación, de interactuar. Porque es que sin duda, mi hermano, que sin comunicación nunca nos vamos a llegar a conocer. Entonces, si Dios quería darse a conocer, claro, tenía que tener esa iniciativa de comunicarse. Y es donde nace, ahí es donde nace en el corazón de Dios crear al hombre para tener esa comunión. Comunicación es eso, es una comunión, es una relación, es un interactuar. Y Dios tiene esta iniciativa, empieza a tener esa comunicación cercana con el hombre, le dice al hombre, le presenta al mundo entero, le da al hombre la información exacta de todo lo que había creado y de para qué lo había creado. Y es el hombre allí que empieza a conocer a Dios a través de esa relación y de esa comunicación. Fíjate que me llama mucho la atención, Freddy, el hecho de que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, la primera pareja, la Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto y todos los días Dios venía a una conversación, a una intimidad con ellos. No solamente le dio la creación y la autoridad sobre todo lo creado, sino que definitivamente la comunicación que Dios estableció con ellos era para que pudieran ellos administrar adecuadamente y conocer cómo era la creación y para qué servía, cómo debían ellos moverse ante esta creación. Pero hay algo interesante que me gustaría que tú nos compartieras. Cuando esta creación, y dentro de la creación había digamos, la serpiente, Satanás, habló con ellos. ¿Qué pasó después que ella influenció la vida de esta primera pareja? ¿Cómo vemos allí si Dios tuvo algún límite en relación a esta pareja después de que ellos dejaron influenciar por la voz, por la comunicación de Satanás? Dios los desechó, Dios los abandonó, Dios los eliminó para siempre. ¿Qué pasó allí? Explícanos un poco sobre eso. No, mi hermano, yo creo, y está muy claro la palabra de Dios, y tenemos que ser enfáticos en dejarlo claro para todas las personas a las cuales podemos bendecir. Siempre Dios ha querido hablar con el hombre. Siempre. Ese ha sido su anhelo, su deseo. Es que Dios sabe que si no se comunica con el hombre, va a ser imposible que el hombre lo perciba, alcance a percibir a Dios o a conocer el corazón de Dios. Eva, que tiene una relación una comunicación con la serpiente, la relación verbal,
con la serpiente, eso la lleva a tergiversar. Yo creo que la voz que Eva escuchó le tergiversó la imagen correcta de Dios. Que es que eso es lo importante, mi hermano. Yo creo que lo importante es saber escuchar a Dios, porque si no escuchamos a Dios, vamos a tener una imagen equivocada de Dios. Entonces esto lleva a Adán y a Eva a comer del árbol que ya Dios previamente en una comunicación y en una relación muy estrecha le había dicho a Adán que no podía comer. Esto produce en ellos, esta desobediencia produce en ellos algo que no había en el hombre, y fue miedo, temor. Pero tan maravilloso, esta historia es tan maravillosa, hermano, que Adán y Eva se escondieron. No porque Dios hubiera dado un grito desde el cielo en el momento que tomaron el árbol del conocimiento, el fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. No fue que Dios gritó desde el cielo y los espantó, sino que la voz que ellos escucharon les tergiversó internamente la imagen de un Dios amoroso, un Dios cercano, un Dios dispuesto a estar con ellos. Y se escondieron. Y Dios viene, como lo hacía con frecuencia, Dios vuelve al huerto de él, a reunirse, a sentarse con ellos, a tomar la tarde de café con ellos, como siempre lo hacía. Es que eso es lo que siempre ha estado en el corazón de Dios. Pero encontró a Adán escondido. Y Dios lo busca. Lo primero que Dios dice es, ¿dónde estás tú? O sea, ¿dónde te has escondido? Y la respuesta de Adán fue, tú ven. Eso es, creo que eso es lo que produce escuchar la voz incorrecta. Mientras ellos escuchaban a Dios, tenían paz, tenían tranquilidad, Tenían confianza. tenían confianza. Es que Dios ha querido hablarnos es para no dejarnos en incertidumbre, en miedo, en desconfianza. La voz de Dios trae su dirección, revelación, seguridad, te revela los planes de Dios. Entonces, mira lo importante, mi hermano, que esa caída ese pecado de Adán y Eva no interrumpió la comunicación con Dios. Dios siguió buscando. Pero mucha gente piensa que cuando algunos de nosotros pecamos, caemos en algo que está contra los valores de Dios, como que esa comunión se rompe, como que esa posibilidad de que Dios vuelva a buscarnos y de que Dios continúe con su plan con nosotros, como que se acabó. Mira, lo que se puede romper en el fracaso del hombre es esa intimidad, esa unión, pero no la capacidad de escuchar a Dios y tampoco por ningún motivo la disponibilidad de Dios seguirle hablando al hombre. Porque sería imposible que el hombre regresara a Dios si Dios no le sigue hablando. Tiene que ser Dios insistiéndole y hablándole para hacerlo volver. Sin embargo, Dios no rompió esa costumbre, ese plan maravilloso de venir a visitarlos al huerto esa tarde, cuando ellos estaban escondidos y tenían vergüenza. Porque yo estoy consciente que cuando un ser humano, un hijo de Dios, violenta los parámetros que Dios le ha establecido para su bienestar y para su éxito, obviamente va a sentir vergüenza, va a sentir miedo. Porque el conocimiento que ha entrado, la nueva imagen que ha entrado a su corazón, que lo llevó a pecar, que lo llevó a desobedecer a Dios, lo afecta, lo afecta para mal. Pero yo veo una cosa muy maravillosa, impresionante en el amor de Dios como Padre, y es que cuando ellos pecaron, Dios no ocultó su pecado, los confrontó con lo que habían hecho mal, los corrigió y estableció algunos parámetros para enderezar su alma, para corregirlos, pero los perdonó. Dice que mató unos corderos, sacrificó unos corderos expiatorios para cubrir su pecado y darles otra vez una imagen adecuada y darles la oportunidad de seguir ejerciendo, digamos, señorío sobre la tierra, ¿no? Aunque había caído eh, algunas diferencias. Dios estableció algunas diferencias como parte de la disciplina. Mi hermano, yo creo que Dios insistía en hablar con Adán y con Eva porque era la única manera de que ellos pudieran entender el plan que Dios tenía con ellos. Es que si no hay un diálogo, si Dios no tiene un diálogo con el hombre nunca va a entender el plan que Dios tiene con él.
ese miedo, perdón, mi hermano, ese miedo que le vino a Adán y esa vergüenza, no le vino de una voz de Dios. Eso yo creo que hay que dejarlo claro. Claro que sí. O sea, porque pudo haber Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Y Dios sabía que Adán estaba comiendo del árbol prohibido. Estaba comiendo el fruto del prohibido. Y no, Dios no dio un grito de condenación desde el cielo, que lo pudo haber hecho. O sea, Dios no se exaltó y gritó desde el cielo, Adán, ¿qué haces? Para producirle algo de temor, de miedo, de vergüenza, de condenación. Eso no vino de la voz de Dios. O sea, si Adán se escondió y si tuvo vergüenza y si tuvo miedo, créame, mi hermano, y créame, mis amigos, que no vino de la voz de Dios. La fuente no fue Dios. No fue Dios. Fue la voz que escuchó Eva cuando la incitó a comer de ese árbol, la que le generó una distorsión en la imagen de Es así, estoy de acuerdo contigo. sí, porque Dios hubiese dado un grito, muerte para ellos desde el cielo. Se mueren ahora porque no. Y Dios había dicho. Freddy, entonces podríamos decir que el acto del sacrificio de aquellos corderos con que Dios vistió a Adán y a Eva en aquel momento pudo haber sido el primer acto de la manifestación de la gracia de Dios para el hombre. Totalmente, totalmente. Es que en el acto de ese sacrificio, porque la palabra de Dios es clara y dice que los cubrió con pieles, las pieles no salen de los árboles, salen obviamente de animales. Esto es importante. Dios habló con el cordero. Dios tuvo que hablar con el cordero. Eva hablaba con la serpiente. Eso nos da un indicio de que había una comunicación espiritual. El mundo era tan perfecto que había una comunicación espiritual. Dios no podía matar el cordero sin explicarle el acto, el plan. La razón, claro. Claro, el plan de redención. O sea, así como la serpiente hablaba con Eva y le llegó a distorsionar en Eva la imagen de Dios, así Dios tuvo que hablar en el cordero y decirle, mira, el hombre que yo creé a mi imagen y semejanza peca. Yo tengo un plan para redimirlo. Y el plan para redimirlo es un cordero inmolado, que será mi hijo. Pasarán miles de años para que ese plan se lleve a cabo. Entonces tú hoy vas a ser la víctima. Me tuvo que explicar, o sea, mírate qué tan tremenda la comunicación que Dios se comunica con y a través de toda su creación. Con la creación y a través de su creación. Y para poder cubrir a Adán y a Eva con esas pieles, tuvo que tener una comunicación con el Cordero para explicarle el plan de la redención. Y ahí comienza el plan de la redención. Entonces podremos, digamos, darle un cierre a este primer punto diciendo que la comunicación que Dios ha establecido con el hombre es la vía para que el hombre sea salvo y que esa comunicación está directamente relacionada con Jesús como Salvador, como ese Cordero Redentor que dio su vida por toda la humanidad. Entonces nuestro mensaje en este primer segmento del compartir este tema, no tengas temor si le ha fallado a Dios, no tengas temor si no lo conoces, de pronto como nosotros le conocemos y le hemos ya entregado nuestro corazón a Jesús, Dios está detrás de ti y Dios quiere hablar contigo a pesar de tus dificultades, de tus debilidades, de tus errores, de tus flaquezas. Dios sigue teniendo el mismo plan que tuvo con Adán y Eva. Dios quiere tener una comunicación contigo y mostrarte su plan de amor y redención y de paciencia. A Dios no lo tomó por sorpresa el pecado de Adán y Eva, ni tampoco el tuyo. Así que hay esperanza y seguramente Dios en cualquier instante te va a alcanzar tu corazón y te va a dar esa bendición tan especial que tú estás esperando. Y yo creo, mi hermano, que es importante dejar en claro, hay algo que de pronto está mal enseñado o que lo hemos escuchado de una manera diferente. Que cuando el hombre peca, deja de escuchar a Dios, como si se le cerraran los oídos. Háblanos de eso, Fred. No, porque mira que el ejemplo de Adán, Dios viene y habla. ¿Dónde estás tú? Adán, ¿qué hace? Lo escucha. Ok, luego viene Caín. Caín asesina a su hermano Abel. Y lo escucha. Y Dios viene y le dice, Abel, ¿dónde está tu hermano?
perdón, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y lo escucha. Le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y lo escucha. O sea, esto es muy importante. Claro, Porque podemos llegar a pensar que si fracasaste, que si caíste, que si pecaste, tu audición espiritual quedó nula. Y no es así, porque nunca tendrías esperanza de regresar. claro. Y hay algo que es importante, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo, no a la iglesia, al mundo. Y el mundo es tipo de gente que está en fracaso, en pecado. ¿Cómo los convence? Pues tienen que hablar. Tienes que escuchar la voz de Dios. Claro, ellos tienen que escuchar. Que Dios se va a seguir comunicando y ellos van a seguir escuchando. Quiero que te voy a dar un personaje y quiero que me digas tu perspectiva. Creo que conecta muy bien con esto que estás diciendo porque resulta que Abraham, él estaba buscando a Dios. Bueno, yo siempre lo he visto así. Abraham buscaba a Dios y la Biblia establece que era un hombre que adoraba al sol y a la luna. Pero para mí lo hacía porque él estaba detrás de encontrar al Creador, al Dios que le diera sentido a su vida. ¿Qué opinas tú de eso, Fred? Bueno, mira cómo es el plan amoroso de Dios. Yo lo llamo el plan amoroso de Dios. Que Abraham estaba en Mesopotamia, en su cultura era adorar el sol y la luna. Y él buscando, en su ignorancia, buscando a Dios, Dios le habla a Abraham. No sé si esto eh, sea, eh, lo pueda, lo podamos digerir verdaderamente, pero para Dios hablarle a Abraham, tuvo que hablarle a través de algo que Abraham lo recibiera con total confianza. O sea, para que esa voz convenciera a Abraham, tuvo que hablarle Dios, perdón, tuvo que hablarle a Abraham a través de algo en lo que Abraham confiaba y creía. Mira, yo te voy a dar mi experiencia personal. ¿Mm? Cuéntame. Yo era católico, apostólico y romano, devoto de María Auxiliadora. Yo todos los martes en Medellín, Colombia, todos los martes yo me dirigía hacia un peregrinaje a llevarle una ofrenda a María Auxiliadora. Esa era mi devoción. Hermano, no sé si me lo vas a entender, pero cuando mi hija, mi primogénita nació, mi hija mayor nació, yo estaba recostado en mi cama esperando que me dieran la noticia que ya mi hija había nacido. Mi esposa estaba en proceso de parto en el hospital y yo sentí que alguien se paró al pie de mi cama y me habló y me dijo, este nacimiento cambiará tu vida. Mi hermano, yo creí que era María Auxiliadora Que te estaba hablando. que me estaba hablando. Mira cómo es Dios. Después, mi hija nace en el 94, yo conozco a Jesús en el 96. Es que me doy cuenta que quien me habló fue Dios. Pero por 2 años yo creí que era María Auxiliadora que me había hablado. O sea, yo lo relaciono con Abraham. Abraham estaba adorando el sol y la luna. Y Dios le habló a Abraham. Y para que Abraham se convenciera de esa voz, tenía que ser que Dios le habló como si fuera el sol. Exacto. Lo que nos intentas explicar entonces que posiblemente Abraham pensaría que el Dios, que en ese momento pudiera haber sido el sol o la luna, le estaba dando las instrucciones. Pero en realidad era la voz de Dios que luego él fue madurando y encontrando realmente ese Dios eterno que obviamente hizo el mundo y lo conocemos todos nosotros. Fíjate, Abraham un personaje muy interesante que refleja esa comunicación, porque la fe es por el oír y obviamente oír la voz de Dios. Es el padre de la fe porque fue el hombre que aprendió a escuchar la voz de Dios para alcanzar los propósitos que Dios tenía con él en la tierra. Y es prácticamente lo que Dios hace con nosotros. Nos permite encontrar esa comunicación perfecta, profunda, íntima, para que nosotros conectemos con los planes que Él tiene con nuestra vida. Entonces yo lo que le puedo compartir a todos los que hoy nos están viendo es que no tengamos temor de escuchar esa voz, no tengamos temor de acercarnos a Dios a través de Jesucristo, porque el plan de Dios
es que nosotros desarrollemos la fe, y la fe es por el oír. Entonces, podemos también compartir un poco con nuestra audiencia, Freddy, acerca de la oración. Se ha dicho siempre que la oración es hablar con Dios, pero yo quisiera añadir algo y que tú profundices en eso. La oración es hablar con Dios, pero también la oración es oír a Dios. Total. Entonces, porque de lo contrario estaríamos como en mitad del proceso. ¿Qué podrían añadirnos? Bueno, mira, mi hermano, Abraham y Job eran contemporáneos. Mira qué tan importantes. Job, dice la palabra, que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Por qué Dios decide ir a hablarle a un hombre idólatra en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos? Si tenía a Job temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y por qué decide llamarlo el padre de la fe? Creo que tú nos estás compartiendo, hermano. Dios lo deja claro y lo deja estipulado en su palabra. Dios dice, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos a que me obedezcan después de él. O sea que Job tenía una vida de oración, que Job se presentaba al altar con sacrificio. Claro, Abraham no tenía una vida de oración. Entonces mire la importancia de que en la oración no solo yo hablo, sino que en la oración yo escuche. Lo que yo puedo descubrir en todo esto es que Job venía a orar, pero no sabía escuchar. Abraham supo escuchar, y el que sabe escuchar sabe transmitir lo que escuchó. Yo sé que Él manda, yo sé que Él les dirá, yo sé que Él les hablará a sus hijos después de Él, que me sigan y que me sirvan. Job pierde sus hijos en la, en la casa de un tío, en una fiesta. Abraham es el padre de la fe. Job no viene a ser el padre de la fe, por el saber escuchar en la oración. Tenemos que cuidarnos de traer al altar de Dios solo nuestras peticiones como una lista de mercado. La oración debe ser una relación y debemos interactuar. Y yo creo que en la oración, por eso yo no estoy, no estoy en nada de acuerdo con una repetición. Jesús se lo dijo a los fariseos, que las oraciones de ellos eran largas y repetitivas, y que Dios no se agradaba de esa clase de oraciones. Yo creo que la oración tiene que ser un espacio para hablar espontáneamente, naturalmente con Dios y saberlo escuchar. Darle el espacio a Dios de que me hable. Eso debe ser oración. Porque si yo vengo al templo solo a presentar mi lista de problemas, la oración no es para presentar una lista de problemas. sabes que yo meditaba en el asunto de cómo Dios construye la imagen de Jesús en nosotros. Hoy se escucha a nivel de psicología algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que son los pensamientos recurrentes. Pero los pensamientos son voces que están en nuestra mente, una y otra vez se repiten y se repiten. Y yo he pensado en un verso de la Biblia que dice que nosotros debemos ser firmes, constantes en la profesión de nuestra esperanza. Y digamos que la neurociencia también ya nos ha enseñado y se ha comprobado que cuando un ser humano habla consigo mismo y se repite una y otra vez la imagen que quiere tener internamente, pues termina construyendo esa imagen. Y eso no está en ninguna forma divorciada de lo que Dios ha establecido como un principio, porque justamente la confesión de nuestra esperanza, el mirar a Jesús en nosotros, el carácter del varón perfecto, la imagen divina de Dios en nuestro corazón, es un elemento esencial para una vida plena, una vida feliz, una vida exitosa. Ah, Yo creo que ese es el plan de Dios para el hombre. sí, Después que Dios redime nuestra vida del pecado, de todas estas cosas dañinas y corruptas que nosotros construimos sí, claro. en este mundo.
Bueno, ahora nos toca reconstruir nuestra vida aceptando la imagen de Jesús y comenzando por la renovación de la mente. Se ha pensado, o sea, se ha dicho muy poco en las iglesias acerca de la razón por la que Dios nos dio una mente. Y cuando el apóstol Pablo habla, nos dice que nosotros tenemos algo importante y valioso que es el espíritu de nuestra mente, que debemos renovar ese espíritu y que nosotros vamos a descubrir la buena y agradable voluntad de Dios solo cuando renovamos El espíritu. la mente, que nos apartamos de lo que el mundo nos ha entregado y que son esos pensamientos recurrentes. Un ejemplo que le puedo dar, tenemos ese sistema de valores equivocados como el que me la hace me la paga, eh, yo soy así y nadie va a cambiarme. Ah, Entonces, esas son cosas que nosotros debemos desplazarlas a través de esa comunicación con Dios. Cuando yo escucho la voz de Dios, yo permito que esas palabras que son vida y espíritu puedan renovar mi corazón, puedan renovar mi mente, porque como el hombre piensa en su corazón, como el hombre calcula y diseña en su corazón, así es eso, así termina comportándose, así termina actuando en la vida. Entonces yo creo que la palabra de Dios es muy sabia y muy profunda cuando nos dice que tenemos que ser firmes y constantes en la profesión de nuestras esperanzas. Si yo espero ser como el varón perfecto, si yo espero ser como Jesús y ser un hijo de Dios en plenitud, pues yo no puedo ser descuidado en la comunicación de la palabra de Dios a mi espíritu, a mi corazón, a mi mente, porque el hombre es un ser tripartito, claro. espíritu, alma y cuerpo, Ah, y todo está configurado para comportarse a la imagen de Jesús, pero no es gratis, o sea, es una cuestión de trabajo. Yo tengo que esforzarme eh, por renovar mi mente, yo tengo que esforzarme por confesar las palabras adecuadas diariamente y finalmente tener un comportamiento que va en línea con la construcción de ese carácter. Entonces yo pienso que Dios de muchas maneras nos ha hablado y ahora hoy nos habla a través del Hijo, a través de su Hijo. a través de su Hijo Jesús. Así es. Y Jesús es el verbo. Entonces, cuando decimos que Jesús es el verbo, es la palabra que Dios comunica para darnos victoria, para sanarnos, para darnos visiones, para darnos sueños y para darnos ese carácter que nosotros necesitamos firmes y valientes para enfrentar al mundo, para enfrentar las tentaciones, para enfrentar todos los conflictos que diariamente vamos a encontrar en este mundo. Así que yo les animo a todos, nuestros seguidores y nuestros oyentes, a que busquemos cada día esa comunicación con Dios, esa comunicación con la palabra de Dios que nos puede dar un giro internamente en nuestro corazón, en nuestro carácter y conectarnos con las cosas grandes de Dios. Yo creo que está lo mejor preparado para nosotros, pero hay que esforzarnos. Hermano, y yo, escuchándote, le hago un llamado a los líderes y a los pastores de que sepamos transmitir la palabra de Dios, porque lo que acabas de decir es sumamente importante. La palabra de Dios o lo que Dios quiere transmitirnos al hablarnos a través de la palabra, a través de sus mensajeros, a través del Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Lo que Dios quiere en realidad transmitirnos en esa comunicación es la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, qué responsabilidad la que tenemos los que hemos sido asignados por el Espíritu Santo para llevar el mensaje. Que nosotros podamos producir, al hablar, producir en las personas el carácter de Jesús. O sea, la comunicación que Dios quiere darle al mundo, no solo a la iglesia, que también eso sería otro tema, ¿no? Dios no solo quiere hablarle a la iglesia, Dios quiere hablarle al mundo, Dios quiere hablarle a la gente que está en la calle. Entonces, que nosotros podamos transmitir con pureza, con limpieza, el mensaje de Dios. ¿Cuál es ahora el mensaje de Dios? Lo acabas de decir. Dios habiéndonos hablado muchas veces a través de los profetas, nos habla ahora a través de su Hijo. ¿Cuál debe ser el mensaje? Cristo revelado. La comunicación hoy que Dios quiere darnos a la iglesia y al mundo es Cristo revelado. Ahí se centra toda la comunicación de Dios. Así es. O sea, y la palabra de Dios
la palabra de Dios tiene ese propósito, mi hermano. Yo creo que la palabra de Dios, que es Cristo, tiene el propósito de formar en nosotros y en cada uno de los que escuchan a Dios el carácter de Jesucristo, su bondad. Jesús encontró con un obstáculo cuando él compartía su identidad, su carácter, su personalidad, su vida. Y él dijo, este pueblo con los oídos oyen pesada, o sea, no me pueden oír. ¿Por qué? Porque querían oír otra cosa, no a Cristo. Tú sabes que hay un asunto interesante en un pasaje del libro de Juan, cuando Jesús habla acerca de cómo él escuchaba al Padre. Y él decía, hablando de esa comunicación entre el Padre y él decía, ustedes no me escuchan, ustedes no me quieren oír, porque sus obras, es decir, sus visiones, sus proyectos, sus deseos, son diferentes a los míos, porque yo estoy cargado de los planes y de los sueños de mi Padre al hombre, a la humanidad, pero eso no son los suyos, porque lo que ustedes están haciendo son malas obras, porque ustedes escuchan a otro Padre, pero yo escucho a mi Padre y las obras de mi Padre se las he mostrado. No me crean por mis palabras, créanme por las obras que hago. Entonces, qué interesante que realmente la transformación del ser humano, para que pueda establecerse la imagen de Dios, la imagen de Jesús, y también los proyectos de Dios, es que nosotros podamos recibir esa palabra. Pero, ¿por qué no la recibimos? Porque nuestro corazón está concentrado en proyectos y propósitos que son distintos a los del Padre. Y eso fue lo que Jesús vino a reconciliar en el mundo, a decirnos, abran espacio, o sea, abran la posibilidad de que el Padre pueda colocar en sus corazones sus proyectos, que pueda el Padre poner su voluntad en sus espíritus, porque allí es donde nace realmente ese nuevo nacimiento y esa transformación del ser humano. Quisiera que habláramos ya para finalizar de Balaam. ¿Y por qué Balaam, siendo un profeta, y que la Biblia lo menciona como el hombre de los ojos abiertos, el hombre que tenía una visión espiritual profunda, amplia, pero vemos que en el momento cumbre de su ministerio, cuando Dios necesitó utilizarlo, él cerró su corazón? ¿Por qué cerró su corazón, Freddy? Bueno, yo creo que, Compártenos eso. sí, yo creo, mi hermano, que lo de Balaam nace primero por avaricia. Avaricia, porque cuando viene Balaam y le ofrece dádivas para que maldiga al pueblo de Dios, bueno, esas dádivas le llamaron la atención a Balaam y le inclinaron su corazón hacia algo que no fue lo que Desviaron Dios, su corazón. claro, le desviaron su corazón para algo que Dios no le había, nunca le había encargado y que Balaam sabía que jamás se lo iba a permitir, maldecir al pueblo de Dios. Ese deseo por esas dádivas que le ofrecían, ese, ese deseo avaricioso, lo llevó a orar. Y ahí es donde está lo que podemos unir lo que estabas diciendo ahora, mi hermano, de que la oración no es solamente para venir a hablar, sino para venir a escuchar. Y Balaam va y ora y le pide a Dios permiso para maldecir al pueblo de Dios. Dios le habla, le responde y le dice, jamás, jamás. Ese pueblo es bendito. Ese pueblo no lo puede maldecir. Ese pueblo yo lo bendigo y jamás puede ser maldecido. Él va, le da la mala noticia a Balá de que Dios no lo dejaba maldecir al pueblo y le incrementan la dádiva, las ofertas. Wow, Y eso hace que él vuelva. tentador. Y él hace que él vuelva y busque a Dios, a insistir. Insistir en algo que no está en el corazón de Dios. Entonces, cuando un hombre en realidad deja de escuchar a Dios, que vemos que Adán tuvo un pecado, una caída, y escuchó a Dios. Caín asesinó a su hermano, escuchó a Dios. David hizo un reguero de pecados y vino el profeta y David escuchó a Dios. Pero cuando en realidad el hombre deja de escuchar o de percibir la voz de Dios o confunde la voz de Dios, porque Dios sigue hablando, es cuando el hombre endurece su corazón en contra de lo que ya una vez Dios me dijo. O sea, si Dios dijo algo, no trates de cambiar, porque ahí el corazón se endurece, el hombre empieza a escuchar la voz de su propio corazón, el corazón empieza a hablar más fuerte que la voz de Dios, y es ahí donde deja de percibir la voz de Dios que sigue estando ahí,
y que Dios sigue estando ahí comunicándose. Pero Balaam dejó de escuchar a Dios en ese momento. Y Dios le habla a un asno, a una mula, para hacer volver la locura del profeta. Imagínense cómo Dios, De muchas formas y de muchas maneras. y de muchas formas y de muchas maneras, y para librar a un hombre que había endurecido su corazón. Es que Dios es tierno, O es sea que fue misericordioso. plan amoroso. Porque es que si Dios no le habla a la mula, y la mula no le habla a Adán, y si Dios no le abre los ojos espirituales a la mula, El ángel lo hubiera el matado. ángel mataba. O sea, Dios tiene que usar una mula para librar al profeta por su plan de amor que tiene con el pueblo. En el plan de Dios siempre va a estar una voz de amor, de salvación. Siempre que Dios habla, habla para salvar, para liberar. Y cuando Dios hablaba para enviar juicio, era porque ya Dios había hablado en recurrentes veces y de diferentes maneras para que el pueblo se volviera a Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por oír, y el oír la palabra de Cristo. El original no dice la palabra de Dios. El original no dice la palabra Deus. El original dice la palabra Cristo. Pero la fe viene es por oír la palabra de Cristo, El ungido. el ungido, la palabra del plan de Dios en Cristo. No la palabra Está de muy interesante. sí, que ese es y ese cuando se habla y cuando Dios habla, habla es para eso, para producir a Cristo en nosotros. Bien, vamos entonces a cerrar esta sección haciendo una oración por nuestro público, nuestros seguidores. Sé que hay mucha gente que tiene grandes necesidades de escuchar a Dios. La buena noticia es que Dios siempre quiere hablarte. Su plan maravilloso es perseguirte y comunicarse contigo para bendecirte, para salvarte, para darte éxito. Y hoy queremos hacer una oración para que ese plan de Dios y ese deseo de que te conviertas en un hijo de Dios, un heredero, pues simplemente funcione. Que tú lo puedas recibir en tu corazón y que puedas comenzar a partir de este momento una nueva experiencia espiritual, una comunicación más allá de lo natural. Que puedas encontrar esa fe que encontró Abraham y que puedas encontrar este camino tan hermoso que hemos encontrado Freddy y yo y toda la iglesia de Jesús, de ser bendecidos a través de la palabra y de la comunicación de Dios hacia nuestro corazón. Freddy, bendícenos con esta oración. Vamos a orar. Tanto Y vamos a orar dándole gracias a Dios por su disposición constante y eterna de hablarnos y de dirigirnos y de hablar a nuestro corazón. Padre, te damos gracias porque siempre has querido hablarnos, siempre estás hablando, siempre estás dirigiéndonos, Señor. A veces estamos por el camino equivocado, nos vamos, Señor, por nuestros propios deseos y tú sigues allí hablando, hablando a nuestras espaldas, hablándonos al corazón, hablándonos, Señor, como un susurro. Yo te pido, Padre, que tú nos des nitidez en los oídos para escuchar ese silbo apacible que puede traer paz a nuestro corazón y a nuestra alma. Háblale a cada persona, Señor, que está viendo y está escuchando este podcast, esta conversación espiritual que estamos teniendo. Háblales a su corazón. Tú tienes planes maravillosos para cada uno de nosotros y para cada uno de ellos. Tienes planes para su familia, planes de restauración, planes de recuperación, planes de sanidad, planes de prosperidad, planes de salvación. Háblanos con tu tierno amor, Señor. Que tu Santo Espíritu nos hable. Háblanos, Señor, en cualquier tema y asunto. Sopla vida a través de tu palabra, aún en nuestras circunstancias, en el nombre de Jesucristo. Y que así como Jesús habló a Lázaro, que estaba muerto, que estaba en la oscuridad, que así también la palabra de Jesús llegue a lo más oscuro de nosotros, de nuestros seres amados y de nuestros seres cercanos. Te damos gracias, Padre amado, por tu gran amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. gracias, Freddy. De verdad ha sido Mi hermano, un gusto tenerte con nosotros te amo, gracias. en esta sección. Gracias Bueno, por venir a visitarme aquí. He estado por Quito visitando la iglesia y el pastor Javier vino a visitarme aquí en mi lugar de hospedaje para tener esta conversación. Gracias, mi hermano. Te amo gracias a ti, inmensamente. gracias a ti, Freddy, y gracias por todas las oportunidades que hemos tenido de compartir estos temas
y de edificar la iglesia y también a través de estos medios poder llegar a tantas personas con hambre y con sed de Dios. Amén. Bueno, a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en una próxima sección o episodio y que Dios nos bendiga a todos. No olviden darle like y no olviden seguirnos y darle a la campanita de las notificaciones para saber cuando llegue un nuevo contenido de este tipo de temas. Bendiciones para todos. Un abrazo a la distancia.